¿Qué pasó con, con Mateo en este caso, que estuvo tan cerca también de Jesucristo? Entonces, arrancamos. Entonces, obviamente, a la raíz de ya la muerte, la partida de los apóstoles, que el último fue Juan, vinieron sus discípulos a llevar el mensaje verdadero de lo que querían fomentar y la lucha en relación de las herejías y de las nuevas doctrinas, porque se disparó todo un tipo de doctrinas en el sentido de que yo tengo la razón, Jesús dijo esto y debemos hacer esto, y parte de esos son las doctrinas arrianas, las doctrinas agnósticas y muchas cuestiones que se las denominaron como herejías. Los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? En cierta manera eran estos patriarcas, estos personajes que llevaban la palabra, el mensaje, tanto de Cristo y que venían también por medio de los apóstoles. Entonces, los padres de la iglesia, ¿quiénes son? Nacen netamente de una idea bíblica pastoral, que es un fundamento que nos dejó Pablo, que dice en Primera de Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, escuchen bien esto, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué quiere hablar? ¿Qué quiere identificarse Pablo en este sentido? En el sentido de la evangelización en el mensaje. Entonces, él se refería a sí mismo como padre espiritual en relación de las muchas iglesias que se levantaron alrededor del mensaje que estaba dando Pablo, de lo que se enfocaba dentro de lo que es la vida de Cristo. Pero tomemos en cuenta que Pablo nunca lo hizo arbitrariamente en relación de su sentir, sino que lo hizo en relación de un acuerdo, y eso podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en razón de que se reunieron con la iglesia de Jerusalén, específicamente en esa época el líder máximo del grupo del movimiento cristiano era Andrés. Andrés, perdón, era Santiago. Santiago, hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, en razón que él fue hijo también de José. Entonces él lideraba este movimiento cristiano, ni siquiera Pedro, sino Santiago, y se pusieron en mutuo acuerdo Santiago, Andrés, Juan y Pablo. Y Pablo tomó el fundamento en relación de lo que los apóstoles predicaban en relación de Jesucristo. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Y como ustedes saben muy bien, Pablo fue el fundamento fundamental, disculpen la reiteración, el fundamento de que la iglesia comience a surgir y se esparza en todo el mundo, a partir de los mensajes, ya que estamos hablando que el 80% del Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Son los mensajes en relación del mensaje que redarguyó el corazón de Pablo. Pero a partir de que ellos ya no estuvieron en este mundo, y hacíamos referencia en la clase 2 de que ellos terminaron de una manera muy, muy terrible. Pablo murió a manos del emperador Calígula, ¿sí? Al igual que Pedro, bueno, Pedro a manos de Nerón. Pedro murió crucificado boca abajo, Pablo fue decapitado, etcétera, etcétera. Así tuvieron las partidas tan violentas estos apóstoles y seguidores de Cristo. Pero pese de eso, todos comenzaron a guiar, todos los que fueron discípulos de ellos comenzaron a guiar en relación del verdadero mensaje. En la Biblia, Padre es quien engendra espiritualmente, forma en la fe, corrige, cuida y enseña. Por eso es que se le designaron a todos estos varones como padres de la iglesia. Sentido, el término padre en la iglesia antigua
cuál era el sentido y por qué se los elegía, cuál era la manera de identificar a los padres de la iglesia. En los primeros siglos la iglesia era perseguida, no había seminarios ni estructuras formales. La fe se transmitía de persona en persona, por eso se veía a ciertos líderes, a los cuales se los denominó como maestros o doctores que identificaban el mensaje, el evangelio, pese que estamos hablando que en los primeros años no había Biblia, no había Nuevo Testamento, no había Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento se había identificado como la Torá judía, pero inclusive los mismos judíos perseguían a los que eran seguidores de Cristo. Entonces se doctoraron en el mensaje de Jesús. Título particular de la Iglesia Católica a algunos santos en atención al especial valor de la doctrina de sus escritos, son los doctores, los pastores, los que cuidaban a la grey, que cuidaban y en cierta manera hasta daban la vida en esa época de persecución. Demos gracias a Dios que en esta época podemos todavía predicar la palabra, pero llegará momentos que ya no lo podremos hacer, tendremos que hacerlo escondidas por la persecución que se dará. Volveremos al principio, cuando se perseguía a la antigua iglesia, también seremos perseguidos. Y los padres que formaban la fe de los creyentes en relación de sus estudios, en relación de sus análisis, de sus exégesis, de sus hermenéuticas en relación de lo que Cristo quiso dejar fomentando en la sociedad, en el mundo, porque cuando hablamos de iglesia o eclestus, estamos hablando de la congregación humana, no estamos hablando ni definiendo templos ni religiones, sino toda la humanidad. Ellos dieron forma al pensamiento cristiano cuando aún no nada estaba establecido. ¿Sí? Estos son los famosos padres de la iglesia. ¿Quién los reconoció como padres? No fue un nombramiento oficial, no hubo un nombramiento oficial al inicio. Con el tiempo la iglesia reconoció como padres de la iglesia a quienes cumplían ciertos requisitos básicos. Primeramente, la antigüedad. Vieron en los primeros siglos, obviamente, que vivieron en los primeros siglos, o sea, que tuvieron contacto con la fuente fidedigna, ¿no? Estamos hablando discípulos de Juan, discípulos de Pedro, discípulos del mismo Pablo, que en cierta manera vivieron todas las circunstancias de la persecución, de la muerte de Cristo y de lo que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hablamos sobre la ortodoxia. ¿Qué quiere decir la ortodoxia? En cierta manera, la ortodoxia es como lo que planteamos y entendemos como apologéticos, la defensa en relación de los preceptos que Cristo dijo, los verdaderos preceptos. Aquí estamos hablando de una apologética o una apología sana, que llevaba una tradición sin contaminación. Pero se cambiaron las apologías y se desviaron a las nuevas tendencias, a los nuevos criterios, a los nuevos nuevas doctrinas que hasta cierto punto eran insanas y se transformaron en herejías. Amén. Entonces, obviamente, otro requisito, la santidad de vida, demostraban una vida santa, una vida perfecta. Su testimonio acompañaba su doctrina, a lo que realmente Cristo quería. La aprobación eclesial que la iglesia primitiva reconoció su autoridad espiritual. Sí, obviamente reconocemos la autoridad espiritual que Dios nos da y que la Grey comienza a darle en el sentido de dejarse guiar, de dejarse en cierta manera, evangelizar. Amén. No todos los escritores antiguos fueron padres de la iglesia. Sí, estamos hablando que los evangelistas tampoco fueron padres de la iglesia, pero ellos contaron la historia y tenemos dos evangelistas directos que eran Mateo y Juan, que fueron directamente apóstoles de Jesucristo, fueron fuente directa. Y los otros que siguieron la tradición en relación de todo lo que divulgaban. Uno de ellos fue Lucas, que fue investigador, y otro que fue Marcos, que fue el que creó el primer protoevangelio. Amén. Y esto nos queda como mensaje en el sentido de que los padres de la iglesia fueron los primeros grandes maestros del cristianismo. Ellos ayudaron a la iglesia a entender que creer, cómo vivir la fe y cómo defender el evangelio en medio de persecución, errores y confusión. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Y dieron las pautas para que el resto siga siendo. Y como ustedes pueden ver, de acuerdo a lo que decía
Gamaliel, un maestro fariseo que habla en el libro de los Hechos, que hacía ver que le decía a Herodes Agripa, el rey, el monarca de ese tiempo, le decía, ya no les molestes a los cristianos, porque si no es de Dios, este movimiento no perdurará. ¿Te acuerdas de Judá, el Zelota? Él tenía un movimiento de unos 300 que quería liberar de Roma a los judíos y a la final lo capturaron, lo mataron y nadie se acuerda de él. Asimismo, como otro Zelota que lo citó, que no trascendieron. Pero si es de Dios, esto trascenderá. Eso dijo Gamaliel, un maestro fariseo, maestro de Pablo. Y como vemos, estamos en el año 2026 y todavía el cristianismo repercute. Y muchos están equivocados, muchos, entre comillas, de eruditos que dicen que pronto el cristianismo acabará. Entre esos eruditos estaba Elton John, de los Beatles, que decía Jesús es buena onda, pero nosotros seremos más populares que Jesús y en el tiempo Jesús y los cristianos se acabarán. Eso lo declaró en el año 1978 y en el 80 lo mataron. A la final, él no trascendió, pero la palabra de Dios sigue trascendiendo. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún reclamo? Amén. Amén, perfecto, perfecto. Entonces estamos bien, estamos en onda, como se dice vulgarmente. Vamos a la cronología breve de los padres de la iglesia para dar una cronología pequeña y breve de quiénes fueron estos eruditos, que en cierta manera la iglesia católica les ha dado el término de santos y los han venerado. Entonces, a más de padres de la iglesia, nosotros como cristianos los reconocemos como padres apostólicos, pero los católicos los reconocen como santos. Entonces, primero arranquemos en partes. La primera parte es en el siglo primero, inicios, en donde los padres apostólicos o los discípulos de los apóstoles comenzaron a llevar la palabra y dar una guía a los primeros cristianos, cercanos, como dice aquí, cercanos a los apóstoles o discípulos directos de ellos que transmitían la fe tal como la recibieron. O sea, en cierta manera, una doctrina pura. Entre ellos, el primero tenemos a Clemente de Roma, que estamos hablando en el año 96 después de Cristo. Sí, y hablemos que después de Cristo estamos hablando que el año 28, 27 fue la muerte de Jesucristo. Y a partir de ello podemos restar cuántos años hacia el 96. Estamos hablando que más o menos unos 70, 69 años después apareció este padre de la iglesia a seguir con la doctrina del cristianismo hasta ese momento. Y después el Andresito nuevamente me va a decir, pastor, no, en realidad, ¿acaso Jesús no nació el 25 de diciembre del año cero? Y les vuelvo el grito, no, hay una falla cronológica en este sentido. Sí, estamos hablando de que se tomó la edad de nuestra era a partir más o menos del 6 o del 4 antes de Cristo. Amén. Entonces Clemente de Roma fue un obispo romano, obispo de la iglesia. En ese tiempo no podíamos diferenciar que católica, protestante, etcétera, era la única iglesia. Y ahí se quedó como católica porque era universal, era única, única. Y después podremos ir analizando de los cismas que tuvo la iglesia y que cómo se fue fraccionando hasta la fecha. ¿Ya? Era contemporáneo de los apóstoles, fue discípulo de los apóstoles. Verdaderamente no sabemos de quién, pero fue discípulo. Escribió una carta a los corintios para restaurar el orden en la iglesia, porque obviamente las doctrinas dogmáticas, las doctrinas gnósticas comenzaron a desviarse a las herejías. Entonces, este padre de la iglesia como que hizo el planteamiento de estabilizar, dando la autoridad apostólica en el sentido de que comenzaba a ver los sacerdotes, los obispos, para que guíen a la comunidad. La unidad de la iglesia, la obediencia y la humildad. Amén. Muestra que ya existía liderazgo y estructura muy temprana. Luego de él viene Ignacio de Antioquía.
más o menos en el 110 después de Cristo, obispo de Antioquía. Fue un mártir, lo mataron por llevar la palabra de Dios, muere en el camino hacia Roma. Escribió cartas a varias iglesias y estableció centralidad de Cristo. ¿Qué quiere decir la centralidad de Cristo? ¿Sí? La centralidad de Cristo está hablando de que nosotros somos cristocéntricos. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿No? Aparte de la doctrina que nos habla de las tres personalidades de Dios, o de las tres personas de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el centro de la doctrina, el centro de la creencia, ¿de quién es? De Cristo Jesús, que nos dejó el mensaje para nosotros, eh, en cierta manera, guiarnos sobre esta palabra. La importancia del obispo y la comunidad. Estamos hablando de que ya se comenzó a jerarquizar la iglesia en razón del liderazgo. Y estamos hablando en cierta manera bien, porque a veces pensamos es que no debe haber líderes y que debe haber la creencia a mi manera, que nos lleva a cometer las imprudencias de antaño, el cometer y llegar a las herejías graves, porque pensamos de una manera a nuestra conveniencia. Partamos que hasta el 110 no había una definición total de lo que es la Biblia. Había los escritos del Torá, que era la ley judía, y había ciertos protoevangelios que hablaban de la historia de Cristo. Todo era oral. Y al llegar al concilio de Nicea, se comenzó la gente a tener una tendencia de comprensión en el sentido, de que debería unificar todos los escritos en relación de Cristo, en relación de Dios, en uno solo, o sea, el crear una Biblia. Ya hemos de entender un poquito en los próximos capítulos a entender lo que es la historia de la Biblia, cómo se la creó, cómo llegó, por qué nosotros somos tan fanáticos de la versión santa e inmaculada de la Reina Valera, el santo por qué, por qué nos obligaron, por qué desistimos de los libros católicos, por qué decimos que la Biblia católica es del diablo y ellos viceversa dicen que la nuestra es del diablo. Entender esas situaciones que solo llevan al juzgamiento y no entienden el trasfondo de lo que realmente pasó en esa época. Amén. Amén, pastor. Obviamente, este padre de la iglesia introduce una visión pastoral, sacrificial de la fe en relación del liderazgo, ¿sí? Entonces, por eso siempre una comunidad eclesial, siempre un grupo eclesial tiene que ceñirse a un liderazgo, no porque sea imponer una ley de la tierra, sino que es necesario que alguien los guíe. Es como, es como Andresito, los Luisitos llegaron a mí para decir, ¿saben qué? Necesitamos una guía para poder llevar adelante nuestro ministerio. Amén. Estamos construyendo esto y veamos hasta dónde dice el dicho, como dice, dejemos que corra el agua debajo del puente y a dónde llegamos. Y esperemos que las oraciones hermosas de los militas se cumplan, esperando en Dios que algún rato unifiquemos esto y sigamos adelante en el propósito de Dios. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿O sí? ¿No? Amén. Está bien. Amén. Perfecto. Ya. Tercer padre de la iglesia dentro de este grupo, ¿ya? Policarpio de Esmirna, en el año 155 después de Cristo. Discípulo directo del apóstol Juan, imagínense. Entonces, estamos hablando de que el apóstol Juan, y como habla la tradición, él murió en la isla de Patmos. Y este Policarpio era hasta cierto punto como un escriba de él, que le ayudó a transcribir las visiones que él tuvo, Juan, en el Apocalipsis y los últimos libros que son Primera de Juan, Segunda de Juan. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Entonces fue discípulo directo del apóstol Juan, obispo, fue nombrado obispo de Esmirna. Y igual como la mayoría en ese tiempo por la persecución fueron mártires, mártires.
cuando eran ya ancianos. Él promovió la fidelidad hasta la muerte, la fidelidad ante Dios, ante Jesucristo, continuidad entre los apóstoles y generaciones futuras. Es el puente vivo entre el Nuevo Testamento y la iglesia posterior. ¿Sí? Entonces aquí vemos que en este año ya comenzaban a haber ciertos escritos que querían unificarse, pero partamos del Concilio de Nicea, en donde se unificó totalmente los criterios y aparecieron, ya se definió un texto que era nuestra guía hasta la fecha, que es el texto de la Biblia y que es un texto vivo que ha durado ¿cuánto? 2000 y pico de años, ¿sí? Pero hay gente que todavía se atreve a que ese texto ya es viejo. No puedes creer en lo que dice ese texto, pero es nuestra base fundamental en relación de la doctrina que Cristo nos dio. Amén. De ahí venimos con otro grupo de padres de la iglesia. Tenemos en el siglo II al siglo III, que fueron los que hicieron la defensa de la fe, apologistas, defensa de la fe, en relación de las nuevas doctrinas que estaban saliendo. Tenemos que el cristianismo es atacado por el Imperio Romano, por filósofos paganos, herejías internas. Aquí surgen los defensores intelectuales de la doctrina cristiana. Amén. Entonces, uno de esos es Justino el mártir, en el año 165 después de Cristo, filósofo convertido al cristianismo, era un filósofo, ¿sí? Y antes de entrar, ya cuando comencemos a ver el meollo del asunto, vamos a entender primeramente qué es la filosofía. Este filósofo convertido al cristianismo escribió apologías dirigidas al emperador. O sea, ¿qué es la apología? Es cartas en defensa de la doctrina cristiana. ¿Sí? Presenta a Cristo como el logos, o sea, el verbo verdadero, el verbo, la acción, o sea, el mensaje y la doctrina. ¿Por qué debemos seguirle a Cristo? Defiende que la fe cristiana es racional. Amén. Un, une fe y razón por primera vez en forma sistemática. ¿Sí? Y en cierta manera plantean los teólogos que la teología sistemática comienza a nacer en ese punto a raíz de este padre de la iglesia. Ahí tenemos a Irineo de Lyon en el año 202 después de Cristo, discípulo de Policarpio, un filósofo, teólogo, ¿sí? Y fue el obispo de la ciudad de Lyon, ¿sí? Combate el gnosticismo, que lo tomaban como herejía, pero ven, imagínense que estas herejías se han mantenido también hasta la fecha. No sé por qué se han dado esas situaciones, pero algo habrá que entender de ahí. Ya cuando analicemos los libros apócrifos, los libros gnósticos, tendremos una idea más clara de lo que querían enfocar y ahí vendría la duda en relación de que ¿será de defender estos textos o la iglesia ocultó algo en relación de estos textos? Iremos a ese razonamiento y a ese discernimiento en relación de esos textos. Los vamos a estudiar. Amén. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos al siglo III y al IV, donde se habló la sistematización y la teología. La iglesia crece, reflexiona y organiza su pensamiento y comienza a dar la estructura que la conocemos. Estamos hablando que es más o menos 70, 60 años antes del concilio de Nicea. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí uno de los primeros padres, Orígenes de Alejandría, gran erudito bíblico, maestro y exégeta, eh, tiene una interpretación alegórica de la Biblia, es el que comienza a interpretar y dar hermenéuticas en relación de los mensajes que a veces bueno, a Alfredicito no le gusta esta palabra, pero a mí sí me fascina, nos desarma en relación del criterio de entender la palabra, no textualmente, sino traída a nuestro contexto, que eso se llama exégesis. Como hemos hecho el análisis del Padre Nuestro, una exégesis directamente del arameo al castellano, al español, para tener un buen entendimiento de lo que quería Cristo enfocar con ese mensaje tan hermoso y la exégesis inclusive del nombre de Dios. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo? No. Amén. Continuamos. Entonces, luego viene
Atanasio de Alejandría, que estamos hablando que este padre de la iglesia aparece después ya del concilio de Nicea. Estamos hablando 50 años después del concilio de Nicea, ¿sí? Defensor del credo niceánico. ¿Cuál era el credo? Ya hablamos sobre el credo que nos enseñaban en la iglesia. Yo creo en Dios, creador de cielo y tierra. ¿Se acuerdan de esa oración? Que daba la ratificación en cierta manera de Sí. creer en Dios, que se basaba y se fundamentaba textualmente dentro de lo que nos dice Romanos 10 9 y 10. Amén. Perfecto. Andresito, qué gusto de verte. ¿Ya? Anastasio de Alejandría enfrentó directamente el problema con estos jóvenes arrianos, con el arrianismo. ¿Y qué es el arrianismo? Ya hablamos de este asunto. ¿Quién bien responde? ¿Qué precepta? ¿Cuáles son los famosos arrianos? Los testigos de Jehová, pastor. Los testigos hemos aprendido, entonces la herejía. ¿Cuál era la herejía del arrianismo? Que niegan la deidad de Jesucristo, que lo limitan a ser solo hijo y no Dios. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún reclamo? Buenas noches, Susanita, qué gusto que se haya conectado. Amén. Perfecto. Ya, ya. Entonces, Atanasio enfrentó totalmente al arrianismo, pero ustedes se dan cuenta que esta doctrina hasta la fecha sigue en vigencia. Defensor firme de la divinidad de Cristo, ¿sí? Afianzándose a lo que es Cristo. Vamos a los siglos cuarto y cinco, donde se consolida la fe cristiana. El cristianismo ya no es perseguido, ahora se defiende con claridad y pasa del plano de perseguido a Fue perseguidor. perseguido. ¿Cómo son las cosas? Mm. O sea, cómo cambian totalmente. En nombre de Cristo Jesús hicieron cosas terribles y Pero, fatales. Aquí tenemos uno de los principales padres que nos ponen dentro de la teología y que Lutero se afianzó en él, que es Agustín de Hipona, que su testimonio es tan grande de pasar a ser padre de la iglesia siendo un mundano terrible. Era, era un fornicario, era adúltero, era totalmente, eh, totalmente pecador, como se dice, pero hubo algo que me inspiró, que le llegó a cambiar su vida, que entregó totalmente su vida a la acción de la doctrina cristiana. Él fue obispo, teólogo, filósofo, autor de Confesiones y La ciudad de Dios, la gracia, el pecado y la voluntad. Tuvo una relación entre Dios, la historia y el ser humano, en relación de lo que él, Jesucristo, planteó, más o menos como nuestra doctrina, como nuestro peldaño, fundamento de trabajo, que es lo que dijo Cristo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Es el pensador más influyente del cristianismo occidental. Ahora sí, ahora sí, como dice el dicho. Esta parte sí es medio traumática, y sí les digo sinceramente, todos aquellos que no tengan criterio formado, todos aquellos que sean religiosos, todos aquellos que les pueda afectar algunas cositas, sería mejor que no escuchen esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que nos va a confrontar en relación de la verdad, ¿sí? Y ahí son enseñanzas que a veces, lamentablemente, los colegas, los sacerdotes no se han atrevido a dar. ¿Por qué? Porque conlleva a otra situación en relación de lo que es la iglesia ya conformada, ¿sí? Y que fue un fundamento para Martín Lutero, para comenzar esta cruzada que nos representa a nosotros ahora los evangélicos o protestantes.
Vamos a hablar Pastor, sobre, una pregunta. claro, Ya en estas épocas ya se consideraba a la, bueno, la iglesia ya de perseguidora pasó a perseguidor, eso ya lo tenemos claro. Pero ya en esta época ya la iglesia ya se considera la católica, ¿no es cierto? Se la consideraba como la iglesia universal. sí, ya, y estamos hablando en el año 500, siglo VI, sí, siglo IV. Pero de aquí han pasado muchas cosas, todavía no vemos los cismas ni nada lo que dividió a la iglesia, pero han pasado y vamos al año 1225 para ser exacto, ¿ya? En donde aparece un personaje llamado Tomás de Aquino, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de cosas fantásticas, vamos a hablar de la cuántica, vamos a ver cosas que nunca se han enfocado y que alguien como Tomás de Aquino se atrevió a decir. Tomás de Santo Aquino, Tomás de Aquino. o sea, eso es tanto Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no fue considerado como padre de la iglesia, pero sí se le considera como un doctor en la ley, un doctor en el Evangelio, la Biblia, Va. exégeta, filósofo, ¿sí? Pero no se le considera como un padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque él viene a ser un filósofo del año 1225, o sea, del siglo XI, y estamos hablando de una diferencia casi de 1000 años. Él no tuvo el contacto directo con los discípulos de los apóstoles directamente. Ya pasaron 1225 años. ¿Ya? Entonces, Tomás de Aquino nació en Italia en el año 1225 de una familia noble. Desde joven decidió entrar en la orden de los dominicos. Ya estamos estableciendo que la Iglesia Católica ya estaba establecida, y había órdenes, ya existían los dominicos, ya existían algunos los franciscanos y Claro, algunas órdenes más, dedicando su vida al estudio, la enseñanza y la fe. Fue profesor en importantes centros de estudio como París y Nápoles y escribió numerosas obras teológicas y filosóficas, siendo la más conocida la Suma Teológica, de lo que vamos a hablar, y murió en el año 1274, dejando una huella profunda en la teología cristiana. Y aquí aclaramos. Tomás de Aquino no es padre de la iglesia principalmente por estas razones. Vivió en la Edad Media, muchos siglos después de los primeros cristianos, no perteneció al periodo apostólico ni posapostólico. Su tarea no fue fundar o defender la fe en sus inicios, sino organizar y profundizar la teología ya existente. Obviamente todo estaba definido. Ya la estructura de la iglesia estaba constante y definida. Y estábamos hablando de que en esos tiempos ya existía, bueno, desde el año 300 que se arrancó el concilio de Nicea, ya arrancó la jerarquía y los papados. Amén. Por eso la iglesia lo reconoce como doctor de la iglesia, no como padre. Pero su fundamento se traduce en la forma como vio la realidad de Dios. Y aquí viene la abstracción. Antes de entrar a este tema, y les digo, ya les aviso desde ya, porque después me van a decir que soy un herético, que me deben quemar en la hoguera, que me deben colgar de los pulgares. Es algo fundamental que debemos entender como cristianos, como verdaderos cristianos, para poder profundizar y tener el amor y la convicción de lo que hacemos como llevadores de la palabra de Dios, llevadores, promulgadores y predicadores de la palabra de Dios. Porque no es simplemente que predico la palabra de Dios porque Diosito dijo que se porten bien, o si no les castiga, o si se portan mal les va a premiar, no. De entender la convicción. Y aquí estamos hablando, y la Susanita ya me entendió en ese sentido, de que aquí estamos hablando de la conciencia humana. Estamos hablando de la trascendencia espiritual, y que lo espiritual se transmute en nuestra propia conciencia, ¿sí? Hemos de llegar a los temas de la vida y la muerte, en cierta manera, pero tenemos que ser confrontados en relación de las cosas que existen y tangibles, no dejarnos llevar por la simple religiosidad. No porque Diosito dice, sí, Dios dice, Jesús dijo, pero en relación para que tengamos un entendimiento grande, como lo hicimos el día de ayer al entender
simplemente los talentos que Dios nos dio, que a veces se lo fundamenta en otro tipo de situación, a conveniencia a veces del hombre y no del verdadero mensaje de Dios, de donde sacamos de conclusión que a veces el pecar no es solo hacer lo malo, a veces el pecar es ser impávidos y quedarnos sin hacer nada, quedarnos en el sitio de confort sentados o acostados que nos conlleva a que estamos haciendo una falta grave ante Dios. Amén. Hasta ahí, ¿algún reclamo, censura, alguna pregunta? Quisiera que participen. Pregúntenme, por favor. Amén, hasta aquí está claro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no esté de acuerdo conmigo? Amén. Ya, Freddy, ¿no estás de acuerdo conmigo? Cuéntame, ¿en qué estamos de desacuerdo? Amén. Ya, amén. Ya, ese amén lo dice todo. Bueno, Tomás Aquino, primero partamos del punto, ¿qué es la filosofía? Partamos del punto, ¿qué es la filosofía? Y entendamos qué significa filosofar. ¿Quién me puede ayudar con ese concepto? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es filosofar? ¿Quién me puede ayudar? Soñita me puede estar ayudando, o alguien más, o de pronto Soñita, o Andrés, o Luisito. Él domina bastante la filosofía. Quisiera que me digan, ¿qué es la filosofía? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? De pronto, Edward, ¿me puedes ayudar? Hablas ahora acerca sobre el pensamiento humano, en sí la Amén, filosofía. amén. Perfecto, hay que ser rápido, consistente, ¿no? Pensamiento humano, sí. ¿Quién más me puede decir algo? ¿Mm? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, ¿qué es la filosofía? Es una ciencia. Es la ciencia que nos permite en nuestra mente, y apunten si tienen cuaderno y lápiz. Es la ciencia que nos permite hacer una abstracción del contorno y del contexto que nos rodea. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Qué es abstraer? Es abstraer, es definir, separar, entender todo lo que nos rodea. Eso significa abstraer, o sea, cambiar a algo que sea comprensible. Y el ser humano es una abstracción desde el principio de todo lo que le rodea. Y comenzó a entender los elementos, comenzó a entender qué es el agua, qué es la tierra, qué es el fuego, qué es el aire. Y comenzó a dar conceptos, ¿sí? A dar conceptos para llegar a entender lo que es el mundo. Porque imagínense ustedes, de acuerdo a lo que dice la antropología, por eso dije, ajustense un poco los cinturones y tenemos que, nunca podemos deshacernos de lo que nos habla la ciencia. ¿Y qué nos dice la antropología? La antropología nos hace un arranque visual de que, de acuerdo a lo que dice Charles Darwin, que está hablando sobre la tendencia evolucionista. Yo sé, mucha gente me va a decir, pastor, ¿cómo va a decir esas cosas si nosotros somos creacionistas? Y ahí está el error del hombre, el gran error del hombre que quiere separar los fundamentos teológicos de los fundamentos científicos, sabiendo que todo es un todo en relación de lo que es Dios, ¿ya? Ahora los científicos ya que han llegado a descubrir los principios de la cuántica, comienzan a analizar y darse cuenta de que hay algo más fuera del universo que en cierta manera nos sostiene, pero el hombre es tan orgulloso que jamás vamos a escuchar que diga que existe Dios. Había un científico, si le conocen a Stephen Hawking, ¿ya? Que ya por irse de este mundo, él aclaró y dijo, sinceramente, es necesario, es necesario de que
todo no haya surgido del azar, porque la ciencia dice que todo surgió del azar y que necesariamente haya surgido de la creación de una inteligencia mayor. ¿Ya? Igual que dijo este pensador, este filósofo existencialista como es Nietzsche, que hablaba que estaba muerto, dijo en el famoso libro de la Zaratustra, Dios no está muerto, Dios está muerto, perdón, pero al final de su época y al final del libro, ya cuando él estaba agonizando, porque murió con sífilis, ya, agonizando, escribió y dijo, es necesario que el hombre crea en Dios, porque si no tiene a Dios, la esperanza ya no es más. Ya entendamos este principio filosófico. Entonces, ¿qué nos lleva la filosofía a entender las circunstancias y a abstraer? Lamentablemente, la filosofía no nos permite ir más allá y trascender sobre lo que ya está dado, que es la materia, el mundo que conocemos. Y muchos se dejaron y definieron en relación de la ciencia que existe la vida así, de esa manera, que existe y está definida y que no hay nada más. Sí, qué triste para mí, o sea, ponerme a pensar y a veces yo me pongo a pensar, cuando entré a los caminos de Cristo, yo era tan efímero y no me daba cuenta de que iba a terminar mis días y no iba a hacer nada. O sea, de acuerdo al pensamiento materialista o al ateísmo, que no creen y niegan a Dios, después de mis días no seremos nada, no seremos nada. Pongámonos a pensar y a veces tanto nos afanamos en este mundo, es que hay que tener riqueza, hay que tener esto, es que tengo que tener billete en mi bolsillo, es que Dios está apartado en el mundo, yo tengo obligaciones, tengo que trabajar, no puedo estar en esto y yo estando en la iglesia, ¿qué he ganado? O sea, pensemos de eso y eso nos aparta a llegar a ser nada. En cambio, la conciencia, cuando nos definimos en creer en algo, nos está llevando a que nuestra conciencia va a trascender más allá de lo que entendemos. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo? Amén, sí, quisiera acotar algo. Lógicamente que el pensamiento absolutista, en el momento que nosotros estamos hablando de la filosofía, es lógicamente es lo que nosotros fundamentamos en cuanto también a nuestras creencias, ¿no? Y lógicamente se fundamenta en el tema de la razón, y también de los fundamentos. Entonces, eh, esa parte filosófica del ser humano absolutista es bien complejo. Y actualmente se ha demostrado científicamente que Dios existe. Tal es el caso, por ejemplo, en Filadelfia, hay un neurólogo, la cual él está teniendo una corriente muy, muy grande que se llama la neuroteología, en la cual en el estudio que presenta se le inyecta una sustancia radiactiva en la cual se utiliza para pintar el cuerpo donde están las diferentes partes o tomado el cáncer y se le inyecta en la vena y comienza a ver las respuestas de una parte tan fundamental que es para nosotros la corteza prefrontal. Entonces, se hizo ese estudio y se demostró que justamente el cuerpo humano, ¿sí? Con la única situación que experimenta una conexión neuronal al 100% es meditando en el Señor, meditando en el Padre. Y así hicieron estudios a mejores pensadores, mejores meditadores y no hay conexiones neuronales. Entonces, ¿Dónde les dejas la glándula pituitaria? es que justamente esta es la corte, es cerca a la corteza prefrontal, y lógicamente estamos hablando también en la cuántica que hay la prepineal, pineal y pospineal. Entonces, lógicamente, o sea, podemos hablar muchísimo, pero estamos hablando que el pensamiento absolutista siempre va a filosofar, pero si estamos hablando del tema de la conciencia, ya estamos hablando de la parte espiritual.
Entonces, Amén. Perfecto, o sea, bien, entendemos esa situación, entendemos lo que Dios quiere y el problema del hombre en su altivez. Porque ¿qué pasó? Vámonos al Génesis, ¿qué pasó? Cuando la mujer estaba caminando sola, no debía haber estado caminando sola, se descuidó su esposo, ¿sí? Porque mucha gente, y esta palabra, que justo está un amigo mío, un gran amigo, Edward Merizalde, escuchando esta palabra que le fascina a él, esta historia de que el hombre se descuidó de su mujer Eva y ella comenzó a caminar por donde no debía caminar y se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal y apareció un personaje que le dijo, y por eso dice que las mujeres son muy audibles, le dijo, ¿es verdad que Dios te prohibió que comas del fruto de todos los árboles? Le dice de esa manera, ¿no? Como en cierta manera exhortándole a que ella dé una respuesta. Y ella inmediatamente dice, no, si Dios me dijo que de todo árbol debemos comer, pero de este no, porque de este si comemos vamos a morir. Entonces, ¿qué le dice sutilmente la famosa culebra? Le dice, no, si tú comes de este árbol, lo que pasa es que Dios no quiere que sepan que tú al comer de este árbol vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios. Vas a tener exacto. esa potestad de ser como Dios. O sea, imagínense cómo nos va engañando, o sea, las circunstancias de nuestra inocencia, pasar a esta situación, ¿no? Y a veces en el sentido de la filosofía, primeramente analizando y llegando a conceptos básicos, como esa inocencia de niño comienza a perderse, porque la inocencia de niño nos comienza a dar la pauta de tener esa comunión con Dios, ¿sí? Pero mientras vamos creciendo y creciendo y creciendo, se va esa chispa, esa inocencia y nos hacemos más fundamentalistas en el sentido de lo material de esta realidad, ¿sí? Pero vamos a lo que hizo Tomás de Aquino. Él planteó las vías del conocimiento de Dios y solo hizo meras observaciones lógicas y todo esto. Y haciendo las observaciones, hablamos de todo lo material, pero no podemos ni siquiera explicar lo que es la vida. No podemos explicar ni qué es la vida y por qué morimos. No entendemos. No entendemos ese hecho. Pónganse a pensar lo que qué es vivir y en realidad qué es de existir. No entendemos, pero es la oportunidad que Dios nos da, que de acuerdo al el significado simbólico de que nosotros fuimos de hecho del barro, hechos de la tierra, Dios y nos dio el soplo y el aliento de vida en nuestra boca para que tengamos vida. O sea, partamos de la misericordia y la bendición de Dios de que tenemos vida y que somos casi autónomos, casi. No totalmente, somos autónomos para tomar nuestras decisiones, para el libre albedrío. Entonces, lo malo es que no somos observadores. Filosóficamente, la filosofía nos ha llevado a entrañar la ciencia al ser observadores. ¿Sí? Entonces, Tomás de Aquino fue un gran observador, pese que era un teólogo, era un apologeta. Él defendía acá carta y espada lo que es la teología, lo que es la doctrina cristiana. Y con esto no quiero decir que el que sea más observador y que plantee sus teorías no quiere decir que nos estamos apartando de Dios, ¿sí? Entendamos ese punto. No es que nos apartamos de Dios. Entonces Tomás de Aquino comenzó con la primera vía. La vía del movimiento la planteó él. Dice, Tomás de Aquino no empieza hablando de Dios directamente. Él está haciendo simplemente una observación. Empieza mirando la realidad como buen filósofo, ¿sí? Su punto de partida, la experiencia humana, la experiencia, como estoy hablando, ¿no? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué no nos acordamos cuando nacimos? ¿Y a dónde vamos? Y nos podemos poner a filosofar y entender esta situación para entender lo que realmente quiere Dios de nuestra vida. Tomás observa algo simple. En el mundo las cosas se mueven, ¿sí o no? Todo se mueve. Y si vamos a lo científico puro, todo es movimiento.
¿sí? La Tierra gira alrededor del Sol y gira en su propio eje. El Sol gira en su propio eje y el Sol con todos sus planetas, todo el sistema planetario, está girando alrededor de una galaxia que es la Vía Láctea, pero no nos damos cuenta en el movimiento porque pese a que estamos viajando a alta velocidad, pero no nos damos cuenta que estamos moviéndonos y está girando alrededor de toda la galaxia. Y la galaxia sigue girando alrededor de todo el universo, por eso parece que nos alejamos o nos acercamos a otros elementos y del universo más allá no sabemos, no entendemos. Amén. Está ahí, estamos. Entonces se dio cuenta que las cosas se mueven. Aquí el movimiento no es solo desplazarse, o sea, caminar, rodar, rotar. El movimiento en sentido aristotélico, porque él veía lo que es, en cierta manera, todos los preceptos de Platón, de Aristóteles, dominaban lo que es el texto, no sé. Para hacerse sabios, si les recomiendo algún rato bajen el de internet, lean La República y van a entender un poquito en relación de lo que nuestra doctrina se hizo más helenística que judía. Amén. Pero eso es parte de otro tema. Entonces, el movimiento en sentido aristotélico, que significa pasar de potencia a acto. ¿Pero qué quieres decir esto? ¿Qué es potencia a acto? Dice, y aquí hay un claro ejemplo, y dice, una semilla puede ser un árbol, ¿sí o no? Si yo cojo una semilla y siembro, pues va a ser un árbol, va a ser una planta. Eso es potencia pura, obviamente, porque sabemos que la naturaleza se manifiesta de esa manera. Cuando crece y se hace árbol, es un acto de crecer, ¿no es cierto? Si entendemos, estamos hasta ahí, ¿ya? Estamos entrando a un plano medio alhaja, ¿sí? Ese paso se llama movimiento. Potencia, lo que algo puede llegar a ser. Acto, lo que algo ya es. Ya, potencia, cuando estoy pensando voy a tener un hijito, quiero que sea varoncito, lindo, guapo como el papá, ¿sí? Ya, entonces vamos con mi esposa, fabriquemos un guagua. Fabrican el guagua, eso es potencia de algo que puede llegar a ser. Ya cuando nace el guagua y ve que ha salido igualito a uno, está medio feito, pero bueno, lo adoro con mi vida, ya comienza a crecer, cambia, ya es acto, es algo real que se está haciendo. ¿Me hago entender? Sí, hasta ahí alguna pregunta antes de que se complique todo. Sí, muy, muy, muy claro, está entendido. ¿Eh? ¿Los demás? ¿Seguro? ¿Ya? ¿Alguien ha entendido bastante que ya se ha retirado? Bueno, ¿alguien más? Yaquita. Está todo claro, pastor. Amén. Perfecto, ya. Entonces, nada puede pasar de potencia a acto por sí mismo, solo. Tiene que haber muchos factores para eso. Siempre necesita algo que ya esté en acto, o sea, que ya sea tangible, ¿sí? ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que toda situación, y de eso se basa Isaac Newton, un gran físico que nos dio las leyes de la física en el movimiento y la cinemática, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Isaac Newton? A toda acción, y esto predicaba el Fredicito, a toda acción hay una Una reacción. reacción, sí. O sea, si no hay acción, no puede haber reacción. ¿Sí o no? Estamos hasta ahí. Entonces la semilla no se hace árbol sola. El agua necesita calor para hervir, obviamente no se hacen por sí solas. ¿Qué quiere decir Tomás de Aquino? Comienza a analizar el movimiento. Entonces, la existencia, la realidad, no puede haber aparecido de la nada, ¿verdad o no? Entonces, por ahí los grandes pensadores van a decir, pero pastores, que es que la energía, la transformación, todo se transforma, nada se destruye y todo esto, pero todo tiene una acción, tiene algo detonante, ¿sí? Si queremos prender un fósforo, por más que yo le ponga todo un día en el sol el fósforo, no se va a prender. Necesita la acción de raspar para que se prenda, ¿no es cierto? El ser humano necesita causas externas para cambiar, ¿sí? Y Tomás dice, todo lo que se mueve es movido por otro, ¿sí? Ese otro, a su vez, fue movido por otro, y se forma una cadena de causalidad en el tiempo, ¿verdad? Y ahí planteaban la famosa teoría. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién me responde?
A ver, Luchito, ¿quién me responde? ¿Quién fue primero? La gallina, pastor. La gallina, pero Claro, la gallina sale de un huevo, ¿no es cierto? Y lo ahí, que pasa es que, y ahí Luis me iba a responder y me iba a decir que es del gallo. no, pues la gallina, la gallina. Lo que pasa es que es creación, pues, es creación. Amén. Entonces es Dios cuando creó la vaca, creó la gallina, no es que creó el huevo ni creó tampoco las semillas, ¿no? En este amén. caso ya creó los animales. Amén. O sea, ahí estamos viendo el hecho de la cadena de causalidad en el tiempo que comenzó a analizar Tomás de Aquino y los científicos siguen metidos en este meollo para tratar de identificar qué sucede. Y aquí aparece un límite, ¿ya? Y es para eso necesitábamos del pizarrón. En el límite que hace un arranque desde un punto cero en definición hacia el infinito en relación de un cuadro cartesiano que enfoca el tiempo versus la realidad, que vamos a enfocarlo para entenderlo más lejos. No se puede retroceder al infinito en causas de movimiento, porque si todo dependiera de algo anterior, nada se movería. ¿Entendemos eso? O sea, no podemos ir para atrás, porque la causa viene de atrás para delante. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? El Andresito ya está saliéndole humo. Ya, vamos ahí. Entonces, esto se llama el motor inmóvil. Entonces, Tomás de Aquino concluye, debe existir un primer motor, un primer causal, ¿sí? Que no sea movido por otro, que sea puro, acto, o sea, que fuera autónomo, que ya tenía una preexistencia o es, ¿no? Sin potencia, sin cambio. A esto dice Tomás con humildad. Ya a este todos lo van a llamar Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, el motor causal de la existencia, ¿cuál es? Es ese causal que nos lleva al movimiento, a la existencia, a que todo se mueva, pero con perfección. Analicen la perfección del ecosistema, de nuestra vida, del crecimiento, de todo, que no es al azar, que no es al azar. Y se transforman. ¿Quién es ese causal? Mucha gente, muchos científicos dicen, hay un causal extra, hay un motor extra, hay algo extra, pero por mi orgullo y mi altivez jamás diré a Dios porque me van a decir que soy religioso, porque soy hermanito, porque soy esto otro y esto otro. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo? Puedo catar algo que hay un científico, no me acuerdo el nombre, es un japonés, en la cual sostiene justamente lo mismo que estaba sosteniendo Tomás, en que, o sea, todo tiene su energía, su potencia, pero llega un momento en que hay algo que es inexplicable y simplemente llega al punto en que dice que debe haber una fuerza que crea todo. Amén. Es Entonces, y así. él Es verdad. sostiene Pero, esa pero teoría. inclusive ese científico en su altivez jamás dice debe haber algo, pero jamás dicen es Dios. Jamás afirman que es Dios. Tomás no impone a Dios en un No concepto. dice la palabra Dios, Así, dicen algo. algo exacto. Llega a él Ajá. por la razón, por la razón material, ni siquiera por una cuestión teológica, apologética o doctrinal. Llega a la conclusión después de una observación de la naturaleza real. Tomás de Aquino no empieza hablando de fe, empieza mirando la realidad al observar el movimiento. Descubre que todo lo que cambia depende de algo y que esa cadena necesita un origen. Y vámonos ahí sí al asunto que mi amigo Freddy cuestionaba, decía, apaga esa cosa. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí tengo el poder, Freddy. Sí, pastor, sí tiene. No le encuentro el pizarrón. Aunque como los Hacia los, co- científicos a- no se puede justificar, pero hacia los tampoco puede costados a veces se explicar. suele abrir. Voy a dejar de compartir la pantalla para ahí sí. Ahí sí, a ver, asoma pizarrón. Eh, Allá.
Ya somos la pizarra, ya. A ver, ya, perfecto, este estamos. Bueno, vamos a entender este grafiquito para que lo tengan en su corazón. Es un gráfico filosófico. Y tenemos ahí un plano cartesiano, ¿sí? Tenemos un plano cartesiano. Aquí en el centro, mero centro, tenemos ahí un punto que lo vamos a llamar cero, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Este es el plano de nuestra realidad, ¿ya? Este eje demarca todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos, todo lo que vivimos y toda la conciencia que tenemos. Ténganlo un presente esto, por favor. Entonces aquí vamos a poner conocimiento, toma, conciencia, si es que hay faltas de ortografía me corrigen, coma, ¿qué podríamos decir? Realidad, ¿no? Realidad. Hasta ahí Ya, está. Gastón. Sí. Perfecto. Este eje nos está marcando esto. Y este eje de aquí que marca de cero hacia el infinito, vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle un infinito acá. Un infinito. Vamos a ponerle. No hay el símbolo de infinito, pero vamos a ponerle infinito, ¿no? Se va hacia el infinito. Este eje de aquí lo vamos a denominar tiempo, ¿ya? Porque nosotros somos personas, seres que nos enmarcamos dentro del tiempo, por cuanto nacemos, crecemos y morimos y tenemos una trayectoria de tiempo como seres vivos. Pero como sociedad humana tenemos un eje de trascendencia que arranca desde este punto hacia un mero infinito. Quizás el ratito la tienda. Mira. A ver, vamos a ver las líneas, aquí quiero, allá, para que quede bien claro. Esta línea la vamos a denominar, esta línea la vamos a denominar como conciencia, más que conciencia, como conciencia definida. Conciencia definida. ¿Sí? Porque tiene una trayectoria definida, ¿no? Tenemos que tiene un rumbo, una trayectoria, la cual se define en tiempo de conocimiento o realidad y en tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ujú. Aquí hay unas cositas que es un agregado que no deben estar ahí. Ya. Vámonos al asunto de lo que es la religiosidad. Este circulito de aquí es lo que es el dogma o la religión. Solo es para entender, ¿no? Para entender lo que dice el movimiento. ¿Ya? Hasta ahí estamos definidos todo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que en el trayecto de nuestra vida, en el trayecto de nuestra vida, nosotros, la humanidad recorre una curva sin definición, sin nada, ¿sí? Va recorriendo en el tiempo. Y esta es la proyección del ser humano en el sentido de lo que cree. Y esta es la realidad. Y cuando se intersectan estos puntos, define lo que es realmente, ¿sí? Lo que estamos viendo, la ciencia, la filosofía, ¿sí? Más o menos sí me captan, ¿no? ¿Ya? El dogma, la religiosidad se queda en un círculo en donde no tiene ni principio ni fin y estamos dándonos las vueltas en este círculo en relación de lo que hemos aprendido, la cultura, la tradición. Y Y esta proyección, esta línea que dice la conciencia definida, es lo que nos lleva, como dice el dicho, de gloria en gloria, de meta en meta. ¿Sí, mis hermanos?
¿Sí la cacharon? ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios, al capacitarnos, al llenarnos de su conocimiento, nos comienza a llevar hacia el punto de la verdad fija. ¿Y cuál es el punto de la verdad fija? La conciencia definida. Cuando nosotros definimos y entendemos, ¿ya? Que nuestra conciencia sobrepasa la realidad establecida dentro de nuestra tradición de conocimiento, de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y Dios quiere que seamos personas que no nos quedemos en el círculo, que no nos quedemos dentro de aquí, como estábamos hablando en la palabra de Dios, que nos definamos, como decía, del talento. La religión es el talento escondido en la tierra, ¿no? Sí, y los siervos fieles, los siervos buenos son aquellos que trascienden en esta línea, aunque arrancan con una línea de supuestos de cierta forma de situaciones que no ha comprobado en relación de lo que piensa, pero llega a un punto a definirse cuando interseca con la conciencia definida para definir una realidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Amén. Ya, Sí, bueno, pastor, entendido. ya, perfecto. Pastor, una pregunta. Ahorita que estamos hablando del tema del dogma, ¿no? Ujú, Y lógicamente ahí viene el tema de la filosofía, ujú. porque, bueno, claro que los dogmas pueden ser utilizados en base a, a lo que a uno le conviene, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a Proverbios 1, ahí dice justamente, pero en la versión de la Reina Valera, me gustaría, no tengo ahorita la mano, el libro está abajo, pero en la versión de la nueva traducción viviente, ¿qué es lo que menciona ahí en Proverbios 1 cuando le habla a Salomón y dice para entender la sabiduría y doctrina? A ver, no te entendí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre dogma y doctrina? Ya. Doctrina es eh, la naturaleza específica en relación de lo que estamos, por ejemplo, doctrina, el cristianismo es una doctrina, ¿sí? Ya, El cristianismo es una doctrina. El reflejar el mensaje de Cristo es una doctrina, ¿sí? El estar estableciendo el mensaje de Cristo es una enseñanza. doctrina, sí, doctrina, ¿ya? No o sea, trasciende la tradición, porque si se manteniera el dogma es algo cerrado que se enmarca dentro de lo que es la religiosidad, que es distinto. Entonces, estaríamos hablando que ciertas religiosidades, como ciertas religiones, no practican una doctrina, sino practican un dogma. Practican un dogma en relación de una doctrina mal establecida. Sí, en el sentido Ya. de que, sí me explico, ¿no? ¿Ya? La Sí, doctrina claro. es la fuente de donde nosotros venimos, sí, esa es la doctrina, venimos del cristianismo, del mensaje de Cristo y todo lo demás. La religiosidad es empantanarse en un círculo vicioso. Y estamos hablando de que todas las iglesias, lamentablemente, en esta época se han empantanado en ese círculo vicioso. ¿Y cuál es el círculo vicioso? Que vamos nosotros a la iglesia, nos planteamos, comenzamos a adorar a Dios, cantamos alabanzas, himnos, viene el pastor, sube, da la palabra de Dios, da el mensaje, nos fuimos y se vuelve repetitivo, 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 repetitivo y repetitivo como una simple, ¿cómo se podría plantear? El dogma estaríamos hablando como una rutina y Dios no quiere esa rutina. Cuando veamos los cuatro movimientos más, vamos a entender muchísimo más en relación de lo que nos plantea el dogma, lo que la diferencia del dogma, la doctrina, la sabiduría, ¿ya? Habrá un momento que Dios ya no nos pida la doctrina. Y habrá un momento que nos pida abandonar la doctrina. Quedan los preceptos en el corazón, sí, ya.
pero ya no somos apologéticos y nos transformamos en conciencias en relación de la trascendencia hacia un lugar en donde está Dios. Sí, cuando entendemos lo que habla Carl Jung en la tendencia, en el cuestionamiento de los arquetipos, en donde cada arquetipo es una consideración del actuar humano, ¿sí? Comenzamos a Fundamental. entender y establecer, y comenzamos a entender y establecer qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ya que él establece que la maldad es algo intrínseco en el ser humano, no le da cabida a la existencia de un demonio o un diablo, sino que dice que somos esencia pura de maldad, ¿sí? Entonces comenzamos a trascender dentro de lo que dice la doctrina y comenzamos a comparar lo que dice la palabra y dice, de la llenura del corazón habla la boca, de la llenura del corazón actúa el ser. Eres lo que tienes en el corazón o eres lo que piensas, dice la palabra de Dios en Proverbios. ¿Sí o no? ¿Ya? Y Carl Jung plantea los arquetipos y dice que la maldad está dentro de nosotros y que a veces aflora. Y la cuestión es tener la convicción para poder dominar este asunto, esta maldad intrínseca dentro de nosotros. Entonces comenzamos a trascender de doctrina a conciencia. A conciencia, y cuando veamos los otros movimientos, las otras vías que plantea Tomás de Aquino, comenzaremos a entender, inclusive, tenemos que hacer ahí una apertura y comenzar a hablar de los grandes tres teólogos de Lutero, de Arminio y de Calvino, que nos plantean y a dónde vamos en ese punto, y comenzamos a tener un discernimiento de ideas locas, no heréticas, comprendamos bien. La honra y la gloria siempre para Dios y el respeto, pero Él nos permite trascender dentro de lo que es. Por eso dice Dios te dará cosas inimaginables que tú no entendías, te dará el conocimiento de acuerdo a tu crecimiento y a tu trascendencia. Por eso les presenté este cuadrito. Este cuadrito, en síntesis, nos enfoca lo que, cómo va nuestra vida dentro de ese cuadrante. Y cuando nosotros veamos los otros, entenderemos los otros tres cuadrantes que quedan vacíos, porque queda uno, dos, y tres y cuatro, son cuatro cuadrantes. Pero eso será clase posterior. Me gustaría que todos participen y me Pastor, tengo digan, una pregunta. claro, Los, los tres grandes teólogos, Lutero, Calvino y Arminio, Arminio. Gracias, pastor. ¿ya? ¿Alguien más? ¿Algo que tengan que decir? Reclamen, censuren, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Nadie me dice nada, ni la Susanita no me opina, ni la Julita, nadie más que quiera preguntar. Andresito, te veo con dudas. A ver, Estoy pensando, tenía algo, pero se me fue. Luz Milita. ¿Sí está prendido el micrófono, el mío? Sí, prendido está. Con respecto de lo que dijo usted hace rato, de repetir lo mismo y lo mismo, es como hacen los católicos, que cuando, antes de convertirme al Señor, cuando nos dicen la primera comunión, que nos mandaba a rezar cuántas Santas Marías, cuántos Padres Nuestros, cuántos Ave María. Eso es la religiosidad, que está repitiendo lo mismo y lo mismo. Sí. Pero en cambio nosotros leemos la palabra, aprendemos lo que Dios nos dice en la palabra, ese es el pastor. Amén, amén, perfecto, Luz Milita, esa es la idea. Y la idea de entender y entender esta historia de la iglesia es para saber dónde estamos parados y por qué estamos parados en esta ubicación. Sí, cuando habla la iglesia católica de rezo, sin atacar a la iglesia, yo no ataco a nadie, rezo en el sentido latino y en el sentido griego significa repetición. Repetición. ¿Qué es el rezo? Repetir. Me acuerdo que mi abuela me sentaba a la madrugada a rezar el Santo Rosario y me acuerdo ya ni me acuerdo
el número de misterios dolorosos, misterios gozosos, que tocaba repetir y repetir y repetir y repetir, y mi abuela agarraba un rosario, iba contando cada pepita del rosario para terminar el rezo. Entonces estamos hablando de repetición, y eso es dogma, repetición, estar en el círculo, 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 ¿sí? Entonces nosotros, como dice Cristo, como dice la palabra de Dios, eh, ya Susanita, ya le doy la mano. Como dice la palabra de Dios, nosotros vamos de gloria en gloria. Vamos siempre de subida, no vamos en línea recta, vamos de subida, o peor, irnos para abajo, vamos de subida, quiere que vayamos de gloria en gloria y nos va dando toda la potestad y el conocimiento y el discernimiento y la revelación, porque Dios nos ama y quiere que no nos quedemos en ese punto. Sí, Susanita. Pastor, buenas noches, hermanos. Tengo una inquietud con lo que usted ha hablado respecto del tema de Santo Tomás de Aquino, y él menciona la trascendencia, ¿no es cierto? No sé si entiendo bien, a través del conocimiento, y este a su vez nos hace tener conciencia. No sé si ahí hay una triada que es necesaria para ampliar nuestro conocimiento de Dios, o estoy confundida. No, si tiene la razón, mi querida Susanita. O sea, no vamos a caer en el movimiento agnóstico, porque el agnosticismo implica que la salvación llega a través del conocimiento, ¿ya? Con esto no quiero hablar de que nosotros vamos a perder la fe. La fe es fundamental en nuestra vida. Pero Tomás de Aquino, aparte de fomentar y predicar la fe en Cristo Jesús, la fe en la redención, hace un análisis crítico en relación como lo que estamos haciendo, en dónde estamos parados. Entonces, Tomás de Aquino quiere saber en dónde está parado, y Dios le permite y le da la revelación en relación de la observación. Mas no es la creencia en relación de la creencia en relación de ¿cómo pueden enfocar la creencia en relación de los parámetros de la ciencia, de lo científico, como dicen los agnósticos, ¿no? Sino tener un punto de partida. Ahora, estamos siguiendo este curso de la historia de la iglesia para saber dónde estamos parados, para saber por qué estamos predicando la palabra. Ya, Andresito, para saber por qué estamos predicando la palabra, por qué nos reunimos acá, por qué no tenemos la liturgia católica, por qué no somos bautistas, por qué no somos prosperidad, qué mismos somos. Sí, eso es lo que quería entender Tomás de Aquino. Quería entender la vida, mas no quería enfocarse en lo que es la fe. A ver, primero Andresito y después Yaquita. Amén. Y quiero entender, ¿no? Lo que Tomás de Aquino estaba haciendo. Quizá inclusive se puede estar adelantando también, ¿no? Porque quizá nosotros ahora pensamos en lo absolutista en el pensamiento humano me refiero, no a Dios, sino en el pensamiento humano, ¿no? Que a veces entramos en religiosidad, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos que Dios es un todo, Amén. ¿sí? Dios creó todo, ¿ya? No podemos filosofarle a Dios, Así porque si es. no, perder. Entonces, tenemos que entender que también fue muy observador, qué sé yo, Tomás de Aquino, porque entendió que todo se mueve, ¿ok? Todo se mueve y también nos hace mucha falta entender que Dios es un todo y creó todo, inclusive tan hermoso que creó las ondas de Schumann. Y si no existiesen las ondas de Schumann, simplemente no hay ser humano porque es la resonancia, la simbiosis que tenemos nosotros con el planeta. Y esa es la creación de Dios. Amén. Entonces, Dios creó absolutamente todo. Entonces, yo quiero entender esto. Inclusive, quizá Tomás de Aquino se estaba adelantando en el tiempo, que es lo que nos hace falta también entender a nosotros. Así es, ¿Sí? no, Al entender muy claramente a Tomás de
Amén, Ujú. perfecto. Y es el primer movimiento. Vámonos al ejemplo práctico. Ya le doy la palabra a Luchita y a Jackie. ¿Ya? Vámonos a lo práctico, al gran ejemplo. Cuando llegó Tomás, cuando Cristo ya había resucitado y todos le decían a Tomás, le decían que hemos visto al Maestro, está resucitado, él lo ha visto. ¿Y qué dijo Tomás? Tomás dijo, no, no puede ser posible. Mientras yo no meta mis dedos en sus heridas de las manos y en su Ya. costado, ¿ah? No creeré. ¿Ya? Pero cuando vino Cristo con amor le dijo, heme aquí, mete las manos en mis heridas. Dios le permitió a Tomás que palpara las heridas, que palpara su cuerpo, no por el sentido de humillarlo, ¿sí? Y Tomás de Aquino se agarró de esta situación de la observación, ¿no? Pero, ¿qué más dice ahí la fe? Bienaventurados los que creen sin ver, ¿ya? Que eso es lo doctrinal, en el sentido de creer sin ver, pero no cuestionar y no transformarse en religioso. Y en cierta manera lo que nos plantea Tomás de Aquino, y en cierta manera de entender a dónde hemos llegado como iglesia, de saber qué estamos haciendo, nos da un norte que nos afianza nuestra propia fe y la confianza en seguir. El hecho de que Tomás haya dudado no implica que Jesús le juzgó, no implica que Jesús le haya dicho, ah, Tomás, no, eres un incrédulo, te vas de mi presencia, incrédulo, quedas castigado, no, lo asió con amor, y les dijo, bienaventurados los que creen sin ver, pero más a ti, Tomás, te permito que veas. Y cuando uno le clama a Dios y dice, Señor, permíteme ver más allá de mis ojos, te revela y nos hace entender lo que Él quiere profesar en este mundo. Sí, de quita, sí, Luchito. De quita. El micro, Yaquita. Sí, sí, pastor. Precisamente lo que usted dice, en este caso, y yo entiendo que Tomás de Aquino, prácticamente él no se basó en la fe que nosotros tenemos, que creemos no por vista, sino por fe, sino que él más bien quiso ver para creer, pero eso nos hace que todos nosotros seamos más firmes y tengamos la convicción que realmente hay un ser supremo que en este caso es Dios, sino que con la diferencia de que Tomás de Aquino, él primero quiso ver para creer y afirmar. Sí, entonces yo creo que es válido, ¿no? Válido como él empezó a filosofar, se podría decir. Primero vio su entorno, comprobó inclusive como Tomás, el discípulo de Jesús. Y yo creo que está bien, que porque eso nos afirma y sobre todo a la gente que todavía sigue pensando que somos de evolución, pues yo creo que con esta teoría de Tomás de Aquino reafirma que realmente sí hay este ser superior eh, en el cual nosotros como cristianos netamente pues vivimos por fe. Amén, sí, en eso tiene razón, Yaquita. Pero entendamos y partamos, o sea, la evolución no implica que no hayamos sido creados. Y Dios afirma la evolución en el mismo Génesis 1:1. ¿Cómo afirma la evolución? Y somos seres de evolucionados y vamos evolucionando inclusive en la doctrina, en la fe, en el entendimiento de Dios. ¿Cómo somos evolucionados cuando en hebreo plantea a Dios o plantea el texto que dice Bereshit Elohim bara y que tiene el significado que en el principio la Santísima Trinidad empezó la creación? No es como la tradición nos enfoca que Dios en el principio creó. No, a veces pensamos que Dios en el principio creó y ahí murió, sino que dijo la Santísima Trinidad empezó. Muy distinto a que creó. Empezó, un infinitivo. Empezó la creación. O sea que la creación jamás ha terminado. Sigue, sigue, sigue y seguimos evolucionando. Y uno de los medios de la creación, ¿cuál ha sido? El hombre. Y lo más alhaja de la película es que lo que el hombre se proyecta y el hombre cree hacer, lo comienza a hacer.
Y nosotros podemos ver que hemos trascendido desde un siglo a otro, de que qué imposible que podamos vernos en la pantalla para comunicarnos, teníamos que hacer señales de humo o con el teléfono tradicional, peor reunirnos así de esta manera. Imagínense que Dios permite que el hombre tenga ese inicio hacia la creación de la tecnología. Y desde ahí partimos en relación de lo que Tomás de Aquino hace. Hacemos la observación y dice, para todo todo es posible. Para el hombre también todo es posible. Y Cristo mismo dijo, harás prodigios mayores que yo, en el sentido de que nos dio la sapiencia para hacer cosas extraordinarias, que de pronto rompen en cierta manera la realidad que conocíamos antes. La tecnología nos permite romper esa realidad. ¿Cómo? Hace unos 40 años, hacer lo que estamos haciendo reunidos online. Yo acá, ustedes allá, imagínense, jamás, imposible, imposible. La Luz Milita me puede dar la razón, ¿no es cierto? Imposible. Pero Dios ha dado la sapiencia al hombre, pero lamentablemente el hombre, en vez de ser más humilde, se cree más y quiere hacer cosas más. Y se pone en el plano de Satanás, como dice Isaías 14, del 12 al 14, ¿no es cierto, Soñita? ¿Nos puede leer Isaías 14, del 2 al 14? Sí, Pablito. Pastor Pablito, sí. Isaías 14. Ok. Un segundo, Pablito, ya lo encuentro. A ver. Aquí está. Dice Isaías 14. Del 2 al 14. Del 12 al 14. Ahí estamos, Pastor Pablito. Dice así. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella, luciente hijo de la mañana? Has sido arrojado a tierra, tú que debilitabas a las naciones del mundo, pues decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos. Hasta ahí nomás, amigo. Entonces vemos que ¿quién quería subir hasta el Altísimo? ¿Quién quería? ¿Sí? Era la persona que se sentía menos y quería romper todas esas barreras y querer ser igual al Altísimo. Y a veces los seres humanos caemos en esa situación y queremos ser más que dioses, ¿sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Y lo que nos estamos ilustrando es lo que Dios nos permite en su inmenso amor. Y si tenemos ese discernimiento, ya todo el miedo, toda la incertidumbre se va al ver que Dios es real. No puedo decir que Dios exista, porque Dios es más que la existencia, como ya hablamos anteriormente. Dios es mucho más que la existencia. Dios es, ¿sí? Amén. ¿Algún otro reclamo? Yo quiero hablar dos cosas, pastor. Amén. Con respecto a que hace rato usted habló, que no somos nosotros, algo así le entendí. La palabra de Dios nos dice, cuando dice Pablo, yo soy de Apolos y otra persona más, y dice, yo soy de Cristo. Amén. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros somos como Dios debe tener sus ojitos donde debe estar, su nariz, su boca, sus oídos. Entonces, como dice, a su imagen y semejanza, no vamos a ser como Dios, pero sí como Dios, como es, porque si no hubiésemos sido un fenómeno. Amén, así es. Con respecto a eso del ¿cómo es? Que ya me olvidé, de la doctrina. Cuando yo me convertí
el año 90, el hijo del pastor era el líder de la alabanza y es pues no, porque él vive todavía, es profesor de un colegio, y cuando los domingos daba a la escuela dominical, él nos daba la doctrina, nos dejaba maravillado, tenía ese don de explicar. Y a mí me encantaba, es que no daba todos los domingos, sino pasando en un mes hablaba un domingo, así, no daba todos los domingos, porque como era líder, pasaba ocupado. Entonces él decía que la doctrina, él hablaba cómo es la palabra de Dios, qué enseña la palabra de Dios, qué nos quiere decir la palabra de Dios, qué quiere de nosotros la palabra de Dios. Eso nos explicaba, que me ha quedado ese poco en mi mente, pastor. Esa es la doctrina. Amén. Así es, la doctrina, el mensaje de Cristo es la doctrina, pero que se fundamenta en relación de nuestra realidad. Sí, se fundamenta en relación de nuestra realidad y todo es revelación de Dios. Todas las circunstancias, inclusive estas clases que tenemos, son revelación de Dios. Amén. Bueno, para terminar, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿Está todo entendido? Entonces, para mirarnos el próximo martes en el mismo canal, en la misma hora. Por favor, mi querido Luisito, una oración para despedir esta clase. Pastor, mi esposo tuvo que retirarse a las 9 en punto, que tenía otro curso. Hasta las 9 nos acompañó, no está ahí. Entonces, la consorte que me lo reemplace. De aquí. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, donde podemos aprender, Señor, perlas preciosas, donde estás abriendo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque hay muchas cosas de las que desconocíamos, pero gracias, Señor, por hablar a través del pastor Pablito, Señor. Gracias por darnos, Señor, ese conocimiento para poder tener la sabiduría, esa sabiduría que necesitamos tener, Señor, en estos últimos tiempos, la sabiduría y el conocimiento, Señor, para siempre poder llevar tu doctrina, la doctrina sana, la doctrina que tú quieres, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Gracias por este tiempo, amado Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a través de tu palabra, y tu palabra penetra hasta las más profundas coyunturas nuestras, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. Sello tu palabra, Señor, y pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, en este taller precioso que tú nos has permitido estar, Señor. Gracias. Gracias por el conocimiento que nos das. Cubro con tu preciosa sangre, Señor, a cada familia conectada, Señor, que siempre podamos ver todo lo que tú quieres que veamos, Señor, y que vivamos viviendo por fe y no por vista, Señor. Aquí estamos. Bendice nuestros sueños, bendice, Señor, nuestra mente consciente, subconsciente, transconsciente, Señor, y que podamos, Señor, dormir y amanecer en paz, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre mío. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y mis hermanos, les hago acuerdo, el día de mañana y la reunión con Luisito, por favor, que enfoque todo lo que vimos en Mateo 25 del 14 al 30, por favor, que Luisito haga su hermenéutica para ahondar en el día miércoles. El día domingo, mis hermanos, tenemos culto acá en San Carlos, en mi casita, a todos los miembros de acá, y hay culto también allá en Casa Machay. Así es que, mis hermanos, les esperamos, por favor. Los que tengan que venir acá, que vengan acá, y los que tengan que ir a Casa Machay, vayan a Casa Machay. Amén. Nos estamos mirando. Por favor, Luisito, el día de mañana la oración
no harán madrugar mucho, por favor, gracias. Y nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Y a ver, Buenas noches a todos. Descansen, buenas bendiciones. noches. Dios me los bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, estuvo Amén. muy enriquecedor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, pastor, gracias. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Disculpe.